Hola, soy Santiago Delgado y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en esta ocasión continuaremos con la integración térmica. Entonces, en el video pasado lo que hicimos fue definir a qué corrientes le haremos integración térmica. Voy a resumir ese video en que, como necesitamos lo que sale del reactor lo tenemos a 300 grados Celsius y lo queremos alimentar a la columna a 45 grados, entonces utilicemos toda esa corriente y tratemos de ver si le podemos hacer intercambio térmico con la corriente que alimenta el reactor. Ojo, hay que tener en cuenta, bueno, pues que lo que alimenta el reactor lo tenemos que llevar hasta más de 300 grados Celsius, ¿ok? Entonces, bueno, en algún punto claramente vamos a necesitar el aceite térmico para poder llevar esa temperatura hasta la temperatura que necesitamos realmente alimentar el reactor. Pero vale la pena ver ese análisis y ver entonces hasta cuánto podemos calentar la corriente que va a ingresar al reactor y por su otro lado, hasta cuánto podemos enfriar la corriente que vamos a alimentar la columna antes de utilizar servicios industriales. Entonces lo que primero haremos será tomar la corriente que sale del reactor, es decir, vamos a calcar los resultados de la corriente que sale del reactor a 316 grados Celsius. Bueno, ahí tengo otro intercambiador simplemente como para tener las corrientes, pero es la corriente que sale del reactor, ¿ok? Que sale a 316 grados Celsius y a más o menos 22 psi de presión. Copiamos todo lo que sale, todos los componentes molares, es mejor trabajarlo, a mí me gusta trabajarlo con flujos, más que con composiciones. Entonces colocamos los flujos y ese será nuestro fluido caliente. Nuestro fluido frío será la corriente producto de la recirculación, es decir, una vez mezclamos lo que va a alimentar el reactor con lo que recirculamos, es decir, lo que sale de ese mixer, esa va a ser nuestro fluido frío. Miren que está a 94 grados y 33 grados Celsius. ¿Ok? Ojo, los intercambiadores de calor, la temperatura mínima y la temperatura máxima no pueden tener más de 180 grados porque si no el estrés térmico sería muy grande. Entonces 180 grados es como el límite entre la temperatura más baja y la temperatura más fría en el intercambiador. Entonces esos 94 grados no es que los vayamos a dejar así. Tenemos que analizar si entre 316 menos 94 nos da 180 o buscar una temperatura entonces un poco más alta a esos 94 grados. Pero eso sí, pues las caídas de presión y todo se va a mantener tal cual. ¿Ok? En esta ocasión entonces usaremos el equipo HeatX, que es el que nos permite modificar ambas corrientes. Tenemos que tener cuidado a la hora de ensamblar las corrientes, cuál es el fluido frío, cuál es el fluido caliente. Y entonces empezamos a configurar. Como nuestro fluido caliente es un gas y necesitamos tener la menor caída de presión allí, lo mandamos por la coraza, que es la que tiene menor caída de presión. Colocamos que necesitamos la temperatura, bueno, como ven, IASPE nos da varias opciones de qué es lo que queremos especificar. Entonces yo voy a especificar la temperatura de la corriente caliente de salida. Especificamos la caída de presión para ambas corrientes, corriente fría y corriente caliente. Ya se acuerdan la tabla que les mostré en varios videos, pues utilizamos esa tabla para saber cuánto es la caída de presión. Y en el coeficiente del intercambiador, pues recuerden que íbamos a trabajar 100 vatios por metro cuadrado Celsius o 0.1 kilowatts metro cuadrado Kelvin. Y bueno, corremos el intercambio de calor. Miren que bueno, nos produjo un error, que es de pronto por la temperatura de entrada. Entonces tenemos que ajustar esa temperatura. Entonces ya saben que estamos hablando de 94 grados. Bueno, subámosle más la temperatura. Y bueno, ahí corremos y como ven, pues ya convergió. Entonces nuestro fluido caliente va a entrar a 316 grados, que es lo que sale del reactor, y va a salir a 230 grados. Por su parte, el fluido frío va a entrar a 136 grados y va a salir a 232 grados. ¿Ok? Entonces aquí entra. Tenemos que va a ingresar a ese intercambiador a 130 grados. Entonces tenemos que llevar esa corriente de 94 grados a 130 grados. Y por su parte, el fluido caliente tenemos que seguirlo enfriando. Estamos en 230. Entonces podemos hacer otro intercambio térmico para llevar de 94 grados a 130 grados y por otra parte seguir enfriando el fluido caliente. Y bueno, hacemos el mismo procedimiento, pues recuerden que una de las corrientes, la corriente caliente, pues tiene 1,3-butadieno, cosa que la corriente fría hasta el momento no lo tiene. Y eso pues nos afecta las propiedades de intercambio de cada corriente. Entonces tenemos que tener cuidado allí a la hora de diligenciar esas composiciones. Pero por el otro lado es igual, el mismo coeficiente de intercambio de calor. Las caídas de presión pues van a depender claramente del proceso que se esté llevando a cabo. Como en este caso ambas corrientes son gas, pues la caída de presión es menos 3 psi para ambas corrientes, ya sea la fría o la caliente. Bueno, la idea también sería entonces ir moviendo ambos intercambiadores, ambos HeatX, hasta que encontremos el equilibrio. Recuerden que como los dos van a estar en secuencia, pues lo que sale del uno tiene que entrar al otro. Entonces esas dos corrientes van a tener que converger y allí de pronto vamos a tener que hacer algunos cambios, pero no pasa nada.
Son cambios muy sencillos. Y bueno, entonces como ven, pues ya tenemos que el segundo intercambiador va a entrar a 100 grados el fluido frío y va a salir a 200 grados. Es decir, bueno, 100, 94 grados, pues ahí vemos cómo arreglamos de pronto esa temperatura. Y por su parte, el fluido caliente pues va a entrar a 245, que era a lo que salía del otro intercambiador. Y va a salir de ese intercambiador de calor a 150 grados, ¿ok? Y entonces de esos 150 grados pues ya podremos aplicar un servicio industrial para bajarlo a los 45 grados, que es a lo que alimenta a la columna. Y el fluido frío, bueno, que no es tan frío, pues miren que está saliendo a 276 grados. Entonces allí ya podremos aplicar el aceite térmico para poder llevarlo hasta los 340 grados, que es la temperatura de entrada de nuestro reactor. Entonces simplemente estoy haciendo como la simulación de ese intercambiador de calor que va a requerir aceite térmico, pero simplemente es como por tener allí el hit X. Igual pues este paso no lo podemos saltar. Y bueno, entonces finalmente así es como nos quedaría nuestra integración térmica. No se lo mencioné al inicio, pero mi recomendación es que esto lo hagan aparte, o sea, todavía no lo vinculen a la simulación para poder manejar un poco más las corrientes libremente. ¿Ok? Entonces si tenemos los tres intercambiadores, el intercambiador donde utilizaremos agua de enfriamiento para llevar de 150 grados a 45 grados lo que alimenta la columna, el intercambiador para el aceite térmico y pues ahí los otros dos intercambiadores. Y eso pues van a reemplazar los intercambiadores acá en el reactor, ¿ok? Entonces, ya en próximos videos lo que haremos será precisamente vincular a esos cuatro intercambiadores de calor que simulamos, vincularlos ya ahora sí con el resto de nuestra simulación. Es un proceso un poco más largo, precisamente por el tema de las convergencias. De pronto van a cambiar algunas cosas, pero es de paciencia y recuerden utilizar las válvulas para eh, evitar precisamente esos choques de convergencia. Entonces, pero así como está, ya lo podemos vincular. Simplemente es corregir esos posibles eventualidades que nos puedan aparecer con la simulación. Pero miren que si ustedes hicieron bien el análisis y las corrientes están dentro de lo permitido, con las caídas de presión y las temperaturas, vincularlo es simplemente tiempo, simplemente procedimiento, ¿ok?